Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Se ha hablado mucho de ciencia, Estado, el rol de la ciencia, qué debería financiar el Estado. Se ha hablado mucho de investigación y desarrollo, ciencia y tecnología, y también se ha embarrado bastante la cancha para un lado o para el otro respecto del pasado reciente y del financiamiento que reciben las investigaciones puntualmente del CONICET, olvidándonos de otros institutos nacionales que se dedican también a la investigación y desarrollo en ciencia y tecnología. Una de las imágenes que más he visto repetidas es cuánto creció la planta del CONICET, que se había casi cuadruplicado. Y para tener los números concretos, hay que decir que del último dato publicado por el CONICET, abierto en el año 2023, revestían en el centro 12.176 investigadores, 3.036 personas de apoyo a las investigaciones y 1.592 administrativos para un total de 16.804 salarios. Obviamente hay un número que varía entre 8 y 9.000 becas dependiendo del año, pero los becarios son financiados de forma mixta entre el Estado y el sector privado. No son sueldos altos, en ninguno de los casos son sueldos altos, y en el caso de los becarios son más bien estipendios. Ninguno le permitiría una dedicación full time. Ahora, cuando vamos al financiamiento de la ciencia, la pregunta básica es muy sencilla. ¿Por qué el Estado debe financiar la ciencia? ¿Por qué con mi bolsillo tengo que financiar la ciencia? Yo no sé si tengo la respuesta correcta para eso, de hecho no la tengo, pero sí sé cuántos estados del mundo financian la ciencia, y la respuesta es prácticamente todos. Si profundizo y voy a cuántos países de los desarrollados metemos entre los que financian la ciencia, nos encontramos con que en la cima de esos países están los más desarrollados y las potencias económicas. Estados Unidos sigue siendo el país que más dinero invierte desde el Estado en la investigación de ciencia y tecnología, para usos militares, para usos espaciales, los invierte. China pelea el primer puesto, y no sé si ya lo ganó, en inversión directa, en investigaciones de ciencia y tecnología. Si vamos a la parte de los países democráticos, nos corremos del gobierno chino. Corea del Sur y Japón son los que mayor porcentaje de su PBI envían, junto con Israel, los que mayor porcentaje de su PBI destinan directamente desde el Estado a la investigación de ciencias y tecnologías. Estamos hablando de PBIs que encima son gigantescos en comparación a la Argentina, que se tiene que conformar con ocupar el puesto 69, según el último dato oficial, que es desde el año 2022. Y en aquel dato oficial del año 2022 ya éramos superados hasta por las Islas Feroe. Con todo respeto por los habitantes de las Islas Feroe, la Argentina, con su tamaño y con sus posibilidades económicas, da la impresión que debería estar ocupando otro espacio, y no es una cuestión de opinión ni de crítica, sino de ver las banderitas que flamean entre los puestos número 10 o entre los puestos números 20, y encontrar a varios países que se parecen bastante a nosotros. Incluso con los números más altos, Estados Unidos dedica un porcentaje bastante menor de su PBI a la investigación. Pero ¿qué pasa? ¿Es lo mismo el 0,5% del PBI norteamericano que el 0,5% del PBI argentino? Está claro que no. En números redondos es un montón. Ahora,
Incluso la ciencia ficción ha profundizado en cuestiones que tienen que ver con la investigación y el rol del Estado. Los invito a ver el siguiente video. Wait, here we go. I see something. There he is. We have him. Oh my goodness. Wow. Can you believe it? After thousands of years, ladies and gentlemen, gazing up in the heavens and dreaming of this day, a man is about to set foot on the moon. Я делаю этот шаг во имя моей страны, во имя моего народа и во имя марксистско-ленинского образа жизни. Я осознаю... Don't know what he's saying, obviously, but we'll get a translation of his words, man's first words from the moon, in just a minute. Okay. We have the translation now, and these are the words that cosmonaut Alexei Leonev, the first man to set foot on the moon, spoke just moments ago. I take this step for my country, for my people, and for the Marxist-Leninist way of life, knowing that today is but one small step on a journey that someday will take us all to the stars. Ese fragmento que acaban de ver es del primer capítulo de la primera temporada de una serie llamada For All Mankind, para toda la humanidad, que parte de una premisa fantástica, y es que no fueron los norteamericanos, los primeros en pisar la Luna, sino que fallaron, por lo cual los primeros en llegar a la Luna fueron los soviéticos. Está bueno recordar el nivel de gasto que invirtió el gobierno norteamericano en una carrera espacial a la cual llegó medianamente tarde. Los rusos ya habían colocado el primer satélite en la década del 50. Estados Unidos gastó fortuna, independientemente del partido político, porque el programa espacial que empujó John F. Kennedy y que continuó con Lyndon B. Johnson se mantuvo durante la presidencia de Nixon. Fue tremendo el dinero y la política de Estado destinada a la ciencia e investigación. Y son muchas las cosas que hoy gozamos gracias a esa ciencia e investigación de cuestiones que no tienen nada que ver con la carrera espacial, pero que fueron descubrimientos de los cuales hoy gozamos en un montón de aspectos tecnológicos, incluyendo las telecomunicaciones. Cabe recordar entonces que el sector privado necesita de ganancias y difícilmente pueda pedírsele a una persona que invierta dinero en algo que no le va a generar retornos ni en su propia generación ni en la que sigue. Por eso es que la mayoría de los países del mundo con proyección internacional y ganas de futuro es que invierten en ciencia y tecnología. ¿Saben cuáles son los países que más patentes registraron en el último lustro? Obviamente el primer puesto se lo lleva China y Estados Unidos, pero lo siguen Corea del Sur, Japón y Alemania. Corea del Sur, Japón y Alemania. Y cada uno de ellos están en el top 5 de los países que más dinero invierten en ciencia y tecnología, desde el Estado en proporción al PBI. En la Argentina la discusión termina siendo ideológica, termina tornándose una discusión abstracta respecto de la ciencia, porque discutimos política, discutimos ideología y discutimos el pasado reciente y seguimos discutiendo la pandemia, cuando hay un universo de cosas que nos rodean y cada vez que pareciera que estamos por avanzar un poquito, nos vuelve enfermedades que creíamos erradicadas. Ahora, vuelvo a la pregunta que les hice al principio de este bloque. ¿Por qué deberíamos financiar a la ciencia? ¿Por qué el Estado, todos nosotros, debería financiar a la ciencia? ¿Qué tipo de ciencias deberían financiarse? Para responder a estas preguntas y todas las que vayan surgiendo, es que hoy tendremos la presencia de Cecilia Gárgano, a quien entrevistaremos ya, en instantes, después de este corte.
Muy bien, continuamos en Es más complejo por el canal de la ciudad para abordar el tema que nos compete en el día de hoy, que es ciencia y Estado, y todas las preguntas que se vayan a desprender de esas dos palabras. Para charlar del tema ya le doy la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, a Cecilia Gárgano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por venir. Y la presentamos del siguiente modo. Cecilia Gárgano es investigadora del CONICET, doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, dirige el programa Conflictos Socioambientales en el mapa extractivista de la Universidad Nacional de San Martín, dirigió proyectos de ciencia y política y en la actualidad se vincula también con investigaciones en ciencia y reclamos en el agro pampeano. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué se siente venir a hablar de ciencia y vínculos con el Estado? Bueno, es un momento particular, ¿no? Para quienes trabajamos en los ámbitos científicos en Argentina y en particular en las ciencias sociales. Así que, por un lado, agradecer la invitación y la posibilidad de contar ese trabajo que hacemos y también compartirles la preocupación, ¿no? Por la situación actual que estamos atravesando de mucho financiamiento y de una campaña de desprestigio fuerte, en particular hacia quienes trabajamos en humanidades y en ciencias sociales. Una de las patas de todos los que pululamos por redes sociales podemos dar fe que una de las partes sobre las que se paran buena parte de las críticas es eso no es ciencia. ¿Qué tipo de ciencia financia el CONICET, por poner uno de los organismos? Porque tampoco es muy popular saber que son varios los organismos que se dedican a financiar ciencia. ¿Qué tipo de ciencia debería financiar el Estado? Bueno, esa es una pregunta que me parece que nos debemos colectivamente hacerla, ¿no? Para mí esa no es una discusión que haya que rechazar, sino todo lo contrario. Digo, hace falta discutir qué ciencia queremos, para qué, para quiénes, ¿no? Y yo te diría que no solamente queremos buenas condiciones de trabajo, buenos salarios y poder desarrollar nuestras investigaciones en un marco acorde, sino también muchos de nosotros y nosotras queremos hacer investigaciones que estén relacionadas con los problemas y las necesidades de nuestros territorios, ¿no? Se habla mucho en estos momentos de que, bueno, hay que financiar una ciencia útil, una ciencia que sirva, y detrás de eso, bueno, nos debemos a esta discusión. ¿Qué entendemos por una ciencia útil? ¿Es una ciencia que genere divisas, que sea monetizable? ¿Es una ciencia que responda a necesidades sociales, en la que participemos diferentes campos del conocimiento? Nada, me parece que es válida la pregunta y lejos de querer esquivarla, quienes trabajamos en CONICET, en las universidades, en los distintos organismos de ciencia que, como decís, no es solamente el CONICET, está el INTA, el INTI, la Comisión Nacional de Energía Atómica, bueno, varios organismos específicos, queremos dar, ¿no? Y hace años que venimos también teniendo discusiones al interior de nuestros organismos en relación a qué ciencia impulsar. ¿Qué tanto se habla de política dentro del CONICET, entre los investigadores? O sea, ¿es un tema que los atraviesa transversalmente desde el punto de vista de, no sé, ¿hay militancia dentro de los organismos de investigación? Bueno, a ver, por un lado, la respuesta corta, obviamente como investigadores y como científicos y científicas somos trabajadores, con lo cual tenemos espacios gremiales, ¿no? De distintos gremios, con lo cual esa representación y esa posibilidad de discusión existe. Después hay distintas pertenencias, obviamente, políticas, digamos, hay de todos los colores que te puedas imaginar, pero hay ahí una, digamos, como un primer pensamiento en relación a la relación entre ciencia y política, que por ahí para quienes venimos del campo de las humanidades, de las ciencias sociales, o como en mi caso tenemos a la ciencia como objeto de estudio, es algo muy obvio, y que por ahí en la discusión pública de las políticas públicas y de esto que vos decías, de la imagen que se proyecta, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, con entender que la ciencia es una actividad humana, que la hacen personas, que la hacen en determinados contextos históricos, que están atravesados por diferentes valores, bueno, que la relación entre ciencia y política es intrínseca a la ciencia, es imposible pensar la ciencia sin implicaciones sociales, éticas, ¿no? Después, en todo caso, está la discusión en relación a
si estamos hablando de la política como herramienta para organizar la reproducción de nuestras vidas o la política partidaria, y ahí, bueno, en todo caso discutiremos las políticas públicas de distintas administraciones gubernamentales, ¿no? Ahora, cuando hablamos del CONICET puntualmente, hablamos de algo que surgió en el año 58, si mal no recuerdo, y su primer director fue Jusay. Ujú. Son datos que poca gente que no esté vinculada a la ciencia puede llegar a recordar o a conocer. Estamos hablando de un premio Nobel. Y estamos hablando de otro premio Nobel que también formaba parte de ese entorno, que era el Eluard. Y estamos hablando de personas que fueron desfinanciadas cuando estaban con sus investigaciones y se tiraron de cabeza arriba del CONICET. ¿Qué tan difícil es financiar una investigación de manera privada en cualquier parte del mundo? Difícil. Sí. Mira, hay, digamos, por un lado hay una situación que no es privativa de Argentina, que tiene que ver con que hay un rol de los estados, digamos, ninguno de los países centrales, de las potencias, como los queramos llamar, llegaron al lugar de que están sin desarrollar una agenda autónoma científica y tecnológica, ¿no? Ha habido inversiones de esos estados históricamente y muchos las siguen sosteniendo. En el caso de los países latinoamericanos, periféricos, como nos queramos autodenominar, la inversión estatal privada es muy baja en términos generales, comparativamente, ¿no? Si vemos números en relación a internacionales. Y por otro lado, lo que representa en el PBI el gasto de ciencia y técnica es muy poco en relación a lo que implica las potencialidades que nos abre y a entender la ciencia como también bueno, como un derecho a su acceso, a su impulso, ¿no? Y a esto que decías antes, bueno, ¿qué ciencia queremos? ¿Cuál vamos a financiar? Bueno, sin duda, ahí la discusión tiene que ver con pensar también qué modelo productivo de país queremos impulsar, ¿no? Y qué voces van a estar representadas, cómo se dirimen las diferencias que hay en el interior de los campos científicos. Vos hablabas de los comienzos, donde las ciencias biomédicas tuvieron un peso muy fuerte. Al interior de estos organismos científicos hay, digamos, tienen sus propios órganos de gobierno, ¿no? Tal vez vieron en las noticias que hay uno de los organismos de ciencia y técnica, el INTA, que estuvo como muy en los medios porque se está planteando la posibilidad de que haya una fusión entre el INTI y el INTA, que son esos dos organismos de ciencia y técnica, uno dirigido a la industria y el otro al agro. Y bueno, hay una de las discusiones que reaparece, es histórica, trae esto que vos decías, ¿no? ¿Quiénes son los que están habilitados ahí? Tal vez quienes más podrían defender el accionar del INTA no están representados en su órgano principal, ¿no? En donde están las organizaciones de las corporaciones agropecuarias, y no está representada la agricultura familiar, la agricultura campesina, indígena. Bueno, ahí aparece la política inevitablemente y aparece en cada una de nuestras investigaciones, no solamente en los que tenemos un objeto de estudio porque provenimos de las ciencias sociales, sino porque, bueno, es una actividad que tiene implicancias en cómo vivimos. También está la cuestión, sobre todo cuando uno analiza la política de inversión o de gasto de Estados Unidos cuando comienza la gestión de Kennedy, que decía, bueno, hay cosas que el sector privado nunca va a financiar porque no hay forma de que obtengan una ganancia valedera. Entonces, para financiar el largo plazo estamos nosotros. ¿Sigue primando esa forma de ver las cosas? Esa forma de ver las cosas, yo creería que no está en boga. En los hechos, sí, digamos, los ámbitos que sostienen la investigación pública en la Argentina y la formación para la investigación, ¿no? Los semilleros para los investigadores, que son las universidades públicas nacionales, donde trabajamos la mayoría de los investigadores y las investigadoras del CONICET y de otros organismos, sí son quienes sostienen, sin duda, la investigación en casi todas las áreas, ¿no? Entonces, lo estamos haciendo en condiciones muy desventajosas, pero lo seguimos haciendo. ¿Qué tan importante es la ciencia argentina en el mundo? Bueno, la ciencia argentina, como vos decís, depende qué foto quieras recortar, digamos, tenemos desde premios Nobel hasta hitos en distintos campos científicos, desde las ciencias humanas, pasando por muchas ramas. Vos nombraste a las ciencias biomédicas hace un ratito. Sin duda tenemos un reconocimiento internacional y un reconocimiento de nuestros colegas, que a veces incluso es hasta mucho mayor, ¿no?, del que recibimos en estos tiempos, por lo menos en nuestro propio país, desde los sectores que están
pudiendo tomar decisiones al respecto, ¿no? En mi caso yo entré como investigadora, el CONICET, por ahí no todo el mundo lo sabe, es un organismo que financia becas para la formación una vez que te graduaste y querés hacer una carrera, un posgrado. ¿Puedes explicarlo? De hecho, te pediría si puedes explicarlo bien cómo es que funciona el CONICET y qué es lo que hace el CONICET. Bueno, el CONICET es un organismo que financia la formación en la investigación especializada de posgrado, es decir, una vez que terminaste tu carrera de grado, hiciste o no alguna especialización previa y podés dedicarte a hacer un doctorado. En principio, una de las primeras cosas que hace el CONICET es tener una serie de becas doctorales primero que duran 5 años y postdoctorales después que duran 2, o sea, estamos hablando de 7 años de formación financiada por el Estado. Para acceder a esas becas hay concursos muy rigurosos en todas las áreas del conocimiento, medicina, biología, historia, filosofía, la que quieran pensar, que se organizan en distintas comisiones, de las que participan pares consultores que también evalúan. Además de estas becas de grado y de posgrado, existe la carrera de investigación científica, que sería como pasar a ser parte estable de la planta permanente como científico, como investigadora del CONICET, que requiere una dedicación exclusiva que solamente es compatible con la docencia universitaria, y que tiene a su vez distintos estratos de promoción dentro de la carrera, que también somos evaluados, ¿no?, por pares y tenemos que básicamente producir resultados de nuestras investigaciones, que en la mayoría de los casos se publican como artículos científicos, pero también en otro tipo de producciones. O sea, un investigador, perdón que te interrumpa, ¿no? Sí. Pero un investigador del CONICET no puede trabajar al mismo tiempo para una empresa. En principio no, existen una serie de convenios y una serie No, pero un convenio es otra cosa. becas. Me refiero, Claro, por tu hay propia líneas cuenta. específicas que tienen que ver con plantear ese tipo de articulación. En el caso de los becarios y becarias se considera que tienen un estipendio y no tienen ni derechos laborales ni cargas sociales, ¿sí? Son 7 años en una edad importante de la vida. Y luego, digamos, después está esta discusión que tiene que ver con qué podemos hacer, digamos, porque una de las discusiones es esa, ¿no? Tenemos en todo el Estado los sueldos muy planchados y también está esta restricción para poder complementar con otro tipo de trabajos, pero para nosotros tampoco sería una salida, ¿no? Porque justamente eso tiene una razón de ser que tiene que ver con la posibilidad de tener una dedicación plena a la tarea de investigación, que es muy difícil de sostener haciéndola en tus ratos libres en otros trabajos, digamos, ¿no? Bueno, nada, funciona de ese modo y tiene, como te decía, digamos, el CONICET es el organismo que nos evalúa y que nos financia nuestros salarios, pero después trabajamos en distintos lugares físicos que son institutos propios de CONICET y muchos de ellos están en universidades nacionales. ¿Y cuál es el vínculo con los otros institutos que financian la ciencia también? En realidad, los otros institutos, Estamos digamos, hablando del INTA, el INTI y debe haber un par más. Claro, o sea, este complejo científico, tecnológico que se crea en esos años, porque es muy, digamos, vos hablaste de la creación del CONICET en el 58, pero si pensamos en cada uno de esos organismos, se crean en esos mismos años, ¿no? Con poquitos años de diferencia entre sí. En realidad dependen del presupuesto nacional, no es que esos organismos, cada uno tiene algunas cláusulas específicas, pero no es que financian, sino que son financiados, digamos, ¿no? Por la propia política científica. Y son autárquicos e independientes. Pues podemos trabajar muchas veces en conjunto, algunos investigadores pueden tener doble pertenencia, por ejemplo, ser de CONICET y ser del INTA, por dar un ejemplo, pero tienen agendas propias y sectoriales, ¿no? En muchos casos. En el caso del INTI para la industria, en el caso del INTA para el agro. ¿Cuánto influyó? Vos sentís, de entrada, ¿vos sentís que hay una caída o una baja en la percepción del valor del científico a nivel social? Mira, te voy a responder con un ejemplo. Cuando yo entré, te contaba hace un ratito, a la carrera de investigación, a esta carrera en la que ya después de haber pasado por las instancias de becaria, doctoral y postdoctoral, fue en el año 2016, en pleno macrismo, y el mismo año que yo entré, con resultados, digamos, estando en el mismo orden de mérito, hubo 500 personas que estaban recomendadas y que no entraron y se quedaron afuera porque hubo un recorte y se dispuso que tenían que ser absorbidos por las universidades. En ese momento hubo una serie de protestas en donde hubo desde actos, asambleas, hasta la
una ocupación en el Ministerio de Ciencia, el entonces ministerio ya no existe más como tal, y recibíamos una solidaridad enorme de los vecinos, de las personas que pasaban, ¿sí? Gente que se acercaba, tocaba bocina, que nos traía comida, etc. Estábamos cerca de Navidad, aparte estaba la discusión de íbamos a pasar las fiestas ahí o no. Hoy la situación es diferente. Hay, creo que un peso importante de la construcción discursiva, en donde las redes han tenido mucho que ver, ¿no? Seguramente hubo algunos hitos y algunos colegas a los que les cayó muy especialmente por alguna publicación, por algún título que sonaba controvertido o lo que fuera, y está construyéndose esta idea de que ya vimos, ¿no? En Argentina en los 90 sobre todo, de, bueno, de lo improductivo, de lo que no funciona, de asociar no solo lo científico, sino, ¿no? Lo que está vinculado al ámbito estatal y a lo público, sobre todo en general, como algo que no sirve para nada, que lo vimos con el Inca, ¿no? Es algo recurrente, no es privativo de la ciencia, pero bueno, creo que eso está de alguna forma presente. No en todo el mundo, obviamente, y hay miradas críticas al respecto, pero bueno, también nos toca a nosotros la responsabilidad de levantar esa situación y poder contar qué es lo que hacemos y poder también llamar a esta discusión, digamos, a que no se decida a puertas cerradas, que no seamos sonos quienes trabajamos en esto, quienes planteemos nuestras necesidades y nuestra intención de cómo se construye una agenda científica, sino que haya también canales de comunicación con, bueno, las necesidades de la población en general, ¿no? Entre vos hablabas, automáticamente me transportaste a unos años atrás, pero primero recuerdo, entre el 2017 y el 2019 empezó el auge de los terraplanistas, que yo pensé que era un chiste hasta que me di cuenta que realmente armaban juntadas, pero te bombardeaban con videos que yo hubiera deseado que fuera humor, nada más. Sí, yo Había también. gente que estaba bastante enardecida por el asunto. Y tras cartón llega la pandemia. Y en el medio, con la pandemia, con el tema de las vacunas, que si una vacuna sí, que si una no, que compramos a Rusia, que compramos a AstraZeneca, que fabricamos el componente, que lo mandamos afuera, que el CONICET saca un barbijo y de golpe quedó grabado en una imagen de que a lo largo de la pandemia el CONICET sacó un barbijo. ¿Hay problemas de comunicación? ¿Falta publicidad, falta marketing o no hay forma de entrarle a la gente? No, yo creo que no haya forma de entrarle, sino que hay una campaña, como te decía, sistemática, muy bien orquestada, muy bien financiada, porque, digamos, ¿no? Hay que estar detrás de un usuario de X constantemente atacando a tal o cual perfil. Que bueno, que es parte de algo más amplio, ¿no? Y que tiene que ver con esto que estamos viendo, que excede al ámbito científico, porque la verdad que no es que con lo que se está, entre comillas, ahorrando, ¿sí? de desfinanciar universidades o ámbitos de investigación o lo que fuera, bueno, eso está yendo a, no sé, nuestros jubilados, que por el contrario los vemos todos los miércoles en situaciones cada vez más tremendas. Entonces, bueno, hay una discusión ahí en donde me parece que va de la mano este desprestigio de la actividad científica, este terraplanismo del que hablás, con un intento de reprimarizar la matriz productiva argentina, de volver a instalar que lo único que nuestro mandato exportador es lo único que nos puede guiar, y entonces si no es de la mano de más extensión de la frontera agrícola o litio o megaminería, no hay ningún destino posible, y al mismo tiempo plantear que esas son las investigaciones que sí hay que financiar como estratégicas y que, bueno, todo lo demás es medio inservible, como si muchísimos campos del saber que están atravesados por otro tipo de preguntas no tuvieran una razón de ser, ¿no? En nuestro país que, bueno, nada, tan importante es nuestra memoria reciente, la construcción cultural y social bueno, dónde y cómo habitamos. Así que no sé, no creo que tenga que ver tanto con que, si bien vale la pena, ¿no? Repensar cuáles son las estrategias. Nosotros, por ejemplo, yo trabajo en una universidad pública del conurbano bonaerense, que es la Universidad de San Martín, y nos preocupamos mucho por no tener solo publicaciones académicas, o sea, por no publicar solo el paper, el artículo, que también lo hacemos, y discutirlo en ámbitos científicos entre colegas, sino también por ahí generar producciones audiovisuales o otro tipo de contenidos. Y eso tiene que ver con poder llegar de otro modo, pero también con poder intervenir públicamente en las discusiones en las que investigamos, ¿no? En poder establecer diálogos entre
nuestros objetos de estudio y los problemas que estudiamos y bueno, cómo eso está siendo vivido, percibido en los distintos territorios, ¿no? Hace unos años recuerdo de estar en la presentación, la primera vez que fui a una presentación de algo que tuviera que ver con neurociencias, y eran neurociencias aplicadas a la memoria, los recuerdos, de por qué recordás algunas cosas, por qué no, si fueron traumáticas o no lo fueron, qué tenías puesto el 11 de septiembre del 2001 y no podés recordar que desayunaste hace 3 días. Eh, y cuando escucho que el presentador termina diciendo, y, bueno, quería agradecer porque en buena parte todos estos estudios de los últimos años los pude hacer financiados por el CONICET. Yo me sentí bastante ignorante porque no sabía que el CONICET financiaba ese tipo de estudios. Pero al mismo tiempo, cuando veo tu historial, tu currículum, recordé la primera vez que me encontré con el choque entre la retórica del discurso político del siglo XXI y las realidades económicas 10 años después, y escuché la palabra reprimarización de la economía. Y eso también eran papers de estudios, eran estudios de ciencias sociales, que uno generalmente dice, no, que el CONICET haga ciencias duras. Las ciencias sociales nos marcaron que había una primarización de la economía, con el despelote de migraciones internas que eso genera. ¿Qué tan así es? Muy así. Digo, parte de lo que estamos discutiendo en relación al rol de la ciencia, a la coyuntura actual y demás, tiene que ver con también los últimos 40 años de historia argentina, con nuestra democracia y con los 70, ¿no? Y entonces ahí esa reprimarización está directamente vinculada a las transformaciones que impone la última dictadura. Y después, si miramos qué pasó cuando volvió la democracia y cómo se organizó la economía argentina, hay 3 pilares fundamentales en los 90, que son la soja transgénica, la explotación de hidrocarburos y la explotación minera, que empiezan a ser motores muy importantes y con mucha continuidad en nuestra economía, asociado a un montón de problemas ambientales y sociales, pero además asociados a esta discusión eterna en relación a que necesitamos esas actividades para tener divisas extranjeras para poder pagar la deuda, que también históricamente nos remonta a ese comienzo del que hablaba, ¿no? Está bien, La deuda pues, externa. si yo me encuentro que un científico o una científica me dice hay una reprimarización de la economía, yo vuelvo a un concepto netamente extractivista y sin industria. Sí, sobre todo volvés digamos, ese intento desindustrializador y a esas matrices extractivas cada vez más fuertes, que hoy no son iguales que hace 20, que hace 30 años, pero que se vienen aumentando y que no casualmente hay cierta continuidad en, digamos, ¿no? Han pasado gobiernos de distinto signo político y eso es un problema que no solo no hemos resuelto, sino que se nos plantea a futuro como la solución. Ahora la explotación petrolera del mar, el aumento de la minería, el aumento de la extensión de la frontera agrícola, a pesar de todos los problemas no resueltos que ese mismo esquema nos ha dejado, ¿no? Entonces vos hablabas de las migraciones, digamos, en el caso del agro se ve claramente cómo ese modelo sojero de los 90 que sigue hasta hoy lo que hizo fue despoblar compulsivamente los sectores rurales y hacer que agricultores pequeños, familiares y demás terminaran poblando los cordones, digamos, los cordones industriales precarios de los grandes centros urbanos, y eso pasa en otras actividades extractivas. La ciencia tiene mucho que ver con eso, tanto por qué ciencia se necesita para producir ese tipo de actividades, como por qué pasa después con las discusiones. Nuestro país, por ejemplo, no tiene números ni datos oficiales en relación al impacto de, solo por hablar del agro dentro de los extractivismos, que es el que yo más conozco, tenemos un modelo que en base a esta forma de producir utiliza cada vez más plaguicidas, que son estas sustancias químicas que se usan en combinación con semillas modificadas. Somos casi punteros en Latinoamérica, después Brasil, y no tenemos números, no tenemos datos oficiales ni de cuántos se usan, ni de cuáles son esos principios activos, no tenemos ninguna ley nacional que disponga, bueno, esta sustancia que se usa mucho se tienen que usar a tanta distancia de escuelas, de poblados, no existe. ¿Desde cuándo no tienen datos? Desde que se aprobó el primer transgénico en Argentina, que Nunca. fue en el año 96 en adelante, no tenemos una ley nacional, no hemos tenido ¿Nunca hubo un nunca. dato? No tenemos ley nacional y no tenemos datos oficiales, digamos.
los organismos científicos como el INTA, por ejemplo, han hecho un montón de estudios muy interesantes y muy válidos, tomando, por ejemplo, los datos de CASAFE, que son las cámaras empresariales, ¿no? Sí. Entonces, digamos, hay una falta, no tenemos relevamientos epidemiológicos nacionales sobre el impacto de estas sustancias en la población, y lo que sí tenemos, hace poquito fue noticia un fallo en Santa Fe, hace un par de años lo fue en provincia de Buenos Aires, y así, tenemos una infinidad de reclamos que llegan a instancias jurídicas de poblaciones que reclaman por el impacto en salud y en ambiente y que después se convocan a peritos científicos que efectivamente van y analizan y discuten cómo se construye esta evidencia, ¿no? Pero ahí también la ciencia tiene cosas para discutir. Por un lado, porque aporta en estas discusiones, en visibilizarla, en mostrar los efectos de los desmontes, del impacto en el agua y en la salud de estas sustancias, pero al mismo tiempo para poder también desde el campo de las humanidades y las ciencias sociales reflexionar, ¿no? Por qué a las poblaciones se les exige evidencia científica y el propio Estado no está generando datos oficiales en relación a estos usos, que en un contexto de mucha liberalización para el sector privado, bueno, vemos que ese ámbito regulatorio que ya tenía problemas, probablemente los tenga más, ¿no? Ahora, corregime si me equivoco, salvo que las películas y las series me hayan mentido. Las semillas transgénicas fueron producidas por algunas empresas en investigaciones financiadas en buena parte por el Estado en los Estados Unidos, sobre todo las primeras que eran resistentes a las plagas, si mal no recuerdo. ¿Qué tanto tienen para aportar la ciencia hoy? O sea, denme los datos, habilitame los datos, que quiero ver todos estos datos y por ahí te puedo ayudar a corregir algunas cosas para que no haya daño. Bueno, esa relación tiene mucho que ver, ¿no? Porque los transgénicos se aprueban primero en Estados Unidos en el año 92, muy poquito después en Argentina. Por entonces gobernaba el expresidente Menem. Ujú. Se aprueba ese primer cultivo que fue la soja transgénica, después tan famosa y tan conocida, pero desde el 96 a esta parte, de todos los cultivos transgénicos, la transgénesis es una técnica que lo que hace es introducir un gen de un organismo en otro, ¿no? Eso se puede hacer para generar distintos comportamientos. En el caso de los cultivos transgénicos aprobados en nuestro país desde el año 96 hasta la actualidad, más del 80% fueron específicamente diseñados para generar en esos cultivos resistencia o tolerancia a plaguicidas, en su gran mayoría herbicidas, comercializados y producidos por empresas transnacionales en Argentina y en el mundo. Entonces, digo, esa tendencia, porque efectivamente podríamos tener otro tipo de transgénesis orientada a otros procesos que también existe, pero esa es una tendencia que está disponible, eso sí son datos oficiales que cualquiera puede consultar, ese listado está disponible. Y bueno, no va en directa relación con problemas que no son nuestros, digamos, que están en boga hoy en el mundo, porque ese uso intensivo de estas sustancias es cada vez mayor, los cultivos se vuelven resistentes, están súper malezas que demandan cada vez más insumos, eso termina afectando las napas subterráneas del agua que tomamos, problemáticas de salud, problemáticas de escuela. Bueno, tenemos un problema ambiental gravísimo en Argentina, bastante poco atendido, no casualmente. Vos hablas del terraplanismo, no solo se está financiando la ciencia, se están desestructurando las políticas ambientales también en nuestro país. Entonces, bueno, claramente eso amerita una discusión y hay un montón de investigadores del CONICET y de otros ámbitos científicos en Argentina que vienen alertando sobre los impactos en flora, en fauna, en suelos, en aguas, en la salud de la población, ¿no? No es que eso no existe, al contrario, son investigaciones muy valiosas que llevan muchos años, pero bueno, que por ahí no tienen tanta visibilidad y que también son parte de esta discusión que hablábamos en un comienzo, ¿no? De que, bueno, qué ciencia queremos y para qué y para quiénes. Yo no sé si alguien tiene la respuesta, por lo cual tampoco te voy a obligar a que vos sí la tengas. Pero, ¿por qué hay cada vez más afirmaciones científicas que hay que creerlas o no creerlas como si fueran actos de fe o milagros, ¿no? La última que vi es el agujero de ozono se cerró solo. Solo. Me amenazaron con el agujero de ozono y al final se cerró. La Antártida recuperó masa de hielo. Y que todo viene a desarmar un consenso científico que te dice que sí, la Tierra tiene subidas y bajadas, pero esta está siendo potenciada por nosotros. ¿Por qué cada consenso científico es tomado como si fuera creo o no creo, cuando es un dato?
Bueno, no tengo efectivamente la respuesta a tu pregunta, pero sí me parece que se juntan varias cosas, ¿no? Que por un lado está, digamos, esta campaña mediática, sobre todo, pero en distintos ámbitos, que termina construyendo sentido común y que termina construyendo visión de mundo y opinión en relación a qué es lo que sirve y qué es lo que no, qué es lo que funciona y qué es lo que no, qué es lo que hay que financiar y qué es lo que no. Y bueno, cuando todo se gestiona como si fuera una empresa, ¿no? Un ámbito de investigación, una escuela, una casa, una familia, y es difícil que eso sea compatible con sostener una investigación por mucho tiempo, pensarla con objetivos que no necesariamente están vinculados a un rédito inmediato, monetizable, perdón. Entonces, bueno, eso me parece que está metido y que después hay algo que también es una reacción, ¿no? Lo vemos con las campañas, por ejemplo, lo que pasó en relación a la vacunación, en muchas enfermedades ya erradicadas y demás. Em, El regreso del sarampión. bueno, pero que ahí de nuevo, también me parece que ahí hay una discusión pendiente que es válida, digamos, que no por estar en un contexto tan defensivo como en el que estamos, hay que obviar la pregunta de, bueno, ¿qué hay que financiar? ¿Qué no? ¿Para qué? Esa me parece que es una discusión importante, necesaria, si se da en términos democráticos y si se da considerando efectivamente las necesidades que están en juego, ¿no? Cecilia, nos quedaron un montón de cosas, me quedaron un montón de cosas en el tintero, pero bueno, te quería agradecer tu presencia, disfruté mucho conversar con vos y nada, espero verte en una próxima ocasión charlando de esto o de más cosas que sean de nuestro interés. Si fue de interés de ustedes, mejor todavía. Yo la despido a Cecilia Gárgano y enseguida volvemos con más. Es más complejo. Gracias. Les quiero contar una historia de cuyos personajes seguramente oyeron hablar y varios la conozcan. Pero cuando yo la conocí me voló bastante la cabeza. Bernardo Husay, a quien nombramos hace un ratito, era una de las personas más respetadas del ámbito científico argentino, hasta que en el año 43 fue despedido de su puesto en la universidad por firmar una solicitada. Había firmado una solicitada a favor del bando aliado en la Segunda Guerra Mundial y pidiendo una convocatoria a elecciones. En solidaridad con Husay se retiró de la universidad también el doctor Leloir. Ellos habían iniciado sus estudios habiéndose formados en la universidad pública, habiendo comenzado sus investigaciones en la universidad pública, y lo finalizaron con financiamiento privado a través de organizaciones no gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro, como se llaman en Estados Unidos, que también pusieron sus buenos billetes para que pudieran terminar sus investigaciones. Husay ganó el Nobel y pasó desapercibido en Argentina, porque cómo va a ganar un Nobel una persona a la que echamos. Y cuando Leloir ganó el Nobel también tenía un enorme apoyo del sector privado en el medio del apoyo del sector público. No nos olvidemos que Leloir fue uno de los primeros en verse beneficiados por la creación del CONICET, que fue dirigido durante sus primeros años por Bernardo Husay. Otro de los grandes premios Nobel de las ciencias duras, como les gusta hablar, en Argentina, es Milstein. Milstein no ha podido desarrollar su carrera en Argentina, a pesar de haberse formado acá a nivel académico. Todos sus logros fueron financiados, todos sus logros son sus estudios, fueron financiados por la Universidad de Cambridge. No sé si me da la cara para considerarlo un Nobel argentino, más allá del derecho de que nació en Argentina. Entonces nos encontramos con qué rol le damos al financiamiento. Ni siquiera aprendiendo de nuestra propia historia llegamos a un consenso de qué es lo que hay que hacer. ¿Tiene que ser solamente el privado o tiene que ser solamente el público? En ambos casos, de los dos primeros casos que mencioné, por circunstancias políticas, terminaron siendo ambos casos, los dos sectores, el público
y el privado, pero por razones políticas, no porque lo hayan buscado, no les quedó otra que hacerlo de esa forma. En un presente en el cual las cuestiones institucionales ya no se ven amenazadas por golpes militares y donde debería existir continuidad en las políticas de Estado, digo debería porque eso también está en cuestión en buena parte del mundo, suena un poco irrisorio seguir dándonos esta discusión sobre qué tiene que hacer el Estado respecto de la ciencia. Ningún país del mundo llegó a ser potencia en la era moderna sin invertir de forma directa en ciencia y tecnología o en investigación y desarrollo. Ninguno. Así sea por fines bélicos o por carreras espaciales o por carreras tecnológicas de las comunicaciones, todos han invertido fortunas, pero fortunas en ciencia, con subsidios, con exenciones impositivas, con investigación directa, y los casos se multiplican al infinito. Al principio del programa les mencioné quiénes estaban en el top 5 de los que más invierten en porcentaje de su PBI. Casualmente, los países que más patentes registraron en el último lustro. Y no son solamente Estados Unidos y China. Hablamos de países bastante más pequeños, con una buena porción de población, pero con una visión de futuro respecto de las ciencias, como lo son Corea del Sur o Japón. Todos tenemos algún producto que ha surgido de investigaciones que comenzaron con financiamiento del Estado. Muchos no lo conocemos, muchos no lo sabemos, pero están presentes. No solamente está la motivación de una guerra o una carrera espacial en medio de una guerra fría. Hubo grandes avances en esos momentos y hubo que hacer muchas inversiones porque el que tenía la mejor tecnología ganaba la guerra. Pero después pasamos a otra historia. Pasamos a una historia en la que la ciencia le da respuestas a las cosas que el resto de los mortales no entendemos. Y cuando está en juego la salud o la permanencia de la humanidad en un mundo tal como lo conocemos, la ciencia, más que respuestas, nos trae soluciones, en muchos casos. Simplemente que a nosotros las soluciones ya parecieran no importarnos, porque cada vez más gente descree hasta de las respuestas. Entonces, llegamos a este punto en el cual terminamos preguntándole a nuestra invitada qué tipo de ciencia queremos y para qué la queremos. ¿Qué tanto son reconocidos los científicos? Darnos cuenta, cuando me dicen que los científicos argentinos son más reconocidos afuera que acá en Argentina, y bueno, yo me pongo a pensar en quizás el esquema de formación sea ese, quizás el esquema de formación sea arreglate con lo que tengas y después cuando te llegue un buen presupuesto vas a poder hacer lo que quieras, porque si no, no se entiende cómo es que tuvimos premios Nobel en la Argentina con lo que hemos hecho con la ciencia a lo largo de nuestra historia. Fíjense que no estoy hablando de los últimos 20 años, ni de los últimos 5, ni del último año. Estoy hablando de la falta de una política de Estado. Solamente con tener el nombre no alcanza. Solamente con una partida presupuestaria sin saber a dónde va a ir a parar, tampoco alcanza. Espero que este programa haya servido para disparar más preguntas que respuestas, porque si hubiéramos dado todas las respuestas no tendríamos ningún problema. Si cada uno de nosotros se lleva algunas preguntas o se empieza a cuestionar su propia postura respecto del rol de la ciencia y la tecnología en la República Argentina, mejor aún. Ya pasó la pandemia, quedó muy atrás la pandemia. Pasaron 5 años del inicio, pasaron más de 3 de su finalización. El mundo siguió girando, la tecnología sigue avanzando, los países potencias siguen invirtiendo fuerte en tecnología, muy, muy fuerte, muchísimo más que nosotros, que como les conté al principio, estamos por debajo de las Islas Feroe en el puesto 69, muy, muy lejos de cualquier tipo de competencia científica. Si así todos conseguimos logros, yo no sé si me animaría a decir eso es un logro argentino. Esto es Más Complejo, mi nombre es Nicolás Luca, los veo en la próxima.